Las milicias de trabajadores participan en la marcha. Todos los que no son comunistas son detenidos. Los comités de acción asumen el control de la policía y de los sindicatos. El presidente Benes capitula. La bandera roja ondea en el centro de Praga. En solo 5 días los comunistas se hicieron con el gobierno de Checoslovaquia e impusieron a sus habitantes las normas de Stalin. Dos semanas más tarde, Jan Masaryk encontró la muerte al caer desde la ventana de su apartamento en Praga. Aún se plantean 2 controvertidas hipótesis sobre este hecho. ¿Perdió toda esperanza y saltó? ¿O le empujaron? Masaryk era hijo de Tomáš Masaryk, fundador del Estado checo. Su funeral simbolizó el final de una Checoslovaquia libre. Tras la muerte del ministro, unas 10.000 personas fueron a decirle adiós, a darle su último adiós. Lloraban y le llevaban flores. Pero la impresión generalizada era que estaban ante el final. Por desgracia, todos lo sentimos así. El ascenso al poder de los comunistas en Praga conmocionó a Washington. Allí todavía se estaba discutiendo el caso de la ayuda propuesta por Marshall ante un congreso aislacionista. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Esta situación crítica llegó en el momento en que las cámaras del Congreso estaban considerando finalmente la legislación. Entonces se produjo el golpe en Checoslovaquia y fue la gota que colmó el vaso. Porque incluso los aislacionistas, o al menos la mayoría, comprobaron que con su ascenso al poder en Checoslovaquia, los rusos estaban avanzando hacia el oeste. Era muy importante aprobar la legislación. El 3 de abril de 1948 el Congreso concedió 5.000 millones de dólares para las ayudas Marshall, unos 157.000 millones de pesetas. El Plan Marshall nació de la necesidad de alimentar a los hambrientos y de evitar que el comunismo se extendiera por toda Europa. El 20% de las ayudas eran préstamos y el 80% subvenciones. Los primeros envíos consistían en alimentos y fertilizantes. Después llegaron las máquinas para mejorar los resultados de la agricultura. En los 4 años que duró el Plan Marshall, otorgó 13.500 millones de dólares, más de 2 billones de pesetas, repartidos entre 16 países. Pocas personas de aquella agencia habían entregado alguna vez más dinero que en esta ocasión desde que existía el gobierno de los Estados Unidos. Fue un acto extraordinario. Europa adquirió una gran cantidad de mercancías y maquinaria norteamericanas, por lo que una gran parte de las ayudas Marshall regresó directamente a la industria de Estados Unidos, impulsando un boom de posguerra. Mucha gente que yo conocía pensaba que la generosidad de los americanos era muy interesada, en el sentido de que pensaban en Europa como punto de venta para sus productos, como mercado para exportarlos. Y llegamos a esa conclusión por el tipo de cosas que querían que les compráramos con el dinero que nos habían prestado. Uno de los países que más ayuda necesitaba era Grecia, devastada por la ocupación nazi y por 5 años de guerra civil. En el norte, las tropas del gobierno seguían exterminando a las guerrillas comunistas. Lógicamente, Grecia emergió de la guerra en un estado terrible. Es muy probable que, como represalia, en sus ataques, los nazis prendieran fuego a unos 2.000 pueblos de este país.
Y a las consecuencias de esta guerra civil había que añadir que el entramado social estaba terriblemente desgarrado. Durante los 4 años que duró el Plan Marshall, Grecia recibió casi 700 millones de dólares en asistencia económica. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ocupar puestos de gran responsabilidad. Yo era el miembro más joven de la misión del Plan Marshall en Grecia. Llegué allí a la edad de 23 años. Y para mi sorpresa, a los 24, ya tenía a mi cargo el programa de importaciones para Grecia. Los proyectos que emprendíamos eran siempre a escala mundial y tocaban a todos y cada uno de los sectores de la economía. Se podría decir que América abasteció de combustible, vistió y alimentó a la nación griega. Los estrategas del Plan Marshall llegaron a los pueblos situados en las colinas del norte de Grecia que salían de la guerra civil con un plan para hacer frente a las necesidades locales. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil quedó destruido un elemento primordial: los animales de tiro de las granjas. Una de las decisiones que se tomaron fue importar algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, la mula de Missouri. Y la mula de Missouri no solo tiene mal genio, además es grande. Tras un largo viaje en barco, las mulas norteamericanas llegaron a Grecia. Las autoridades del pueblo nos informaron sobre las mulas. Bajamos hasta la cooperativa, que estaba en Shanti, y allí nos dieron las mulas. Los agricultores lo echaron a suertes. Había que coger un pedazo de papel en el que estaba escrito el número de la mula. Entonces el capataz miraba el papel y te daba la mula que correspondía a tu número y te decía: cógela. Pero había un problema. Las mulas norteamericanas eran más grandes que los animales a los que los agricultores locales estaban acostumbrados. Las mulas eran muy buenas. Algo salvajes, es cierto. Pero poco a poco conseguimos tenerlas bajo control. Eran grandes y gordas, así que empezamos a utilizarlas para arar. Se portaron muy bien. A mí me dieron una mula excelente y empezamos a arar. Las mulas americanas eran mejores. Habían sido criadas en establos y estaban bien alimentadas y gordas. Podían cargar con más de 200 kilos. Nuestras mulas locales eran pequeñas. Les estamos muy agradecidos. No podía ser de otra manera, puesto que no teníamos de nada. Larga vida a América. La Europa industrial se enfrentaba a otros problemas. Francia, 1947. Los trabajadores de la fábrica Renault cerca de París se declaran en huelga. Cuando los ministros comunistas les respaldaron, fueron expulsados del gobierno. A estos acontecimientos siguieron unos meses de graves trastornos. Las huelgas comenzaron a multiplicarse. Al final, 3 millones de trabajadores